creo que ellos tienen miedo en que yo no me amilano adelante del Santo Padre. Me da entre vergüenza y molestia esta cosa de esta jerarquía cercana al secretismo. Que presida esa ceremonia el cardenal Esati, yo creo humildemente que no es prudente. No venía acá para cuidar ningún capital político, sino que para hacer reformas que pusieran a Chile en una senda de mayor igualdad. Seguir trabajando para que esto sea un momento pasajero. Esto tiene que no quedar solamente en las evaluaciones, esto también tiene que quedar en decisiones. Al conmemorar 42 años de una tragedia que desgarró el alma de Chile, lo hacemos sabiendo que un país de todos solo se construye si es capaz de reconocer su propia historia. Después de tantos años de que ocurrieron estas cosas, y nosotros seguimos conmemorando y rememorando y exigiendo justicia y verdad. Señor Flores y Zules, arraigo y firma. Arresto domiciliario total en relación al formalizado y imputado señor Martello. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos al Debate con que parte la semana aquí en CNN Chile. Algunos de los temas a tratar ustedes ya los vieron en ese breve resumen de lo que ha pasado en los últimos días, pero vamos de inmediato a las frases candidatas a ser la frase de la semana. Las vamos a discutir luego con nuestros panelistas que van a votar, pero el voto decisivo, como siempre, es el de ustedes aquí en Ciudadanos. Partimos con una frase del expresidente Piñera que citó a Winston Churchill y sacó ronchas, especialmente entre el oficialismo. Piñera, primer candidato a frase de la semana. Nunca tan pocos han causado tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo. Ahí estaba la frase del expresidente Piñera. La filtración de correos entre los cardenales Esati y Errázuriz es otro de los temas que ha marcado los últimos días. Aludían, por ejemplo, a Juan Carlos Cruz, víctima de Caradima, a quien se ponían de acuerdo y se coordinaban para dejar fuera de una comisión pontificia, cosa que finalmente lograron. Así reaccionó Juan Carlos Cruz a la revelación de estos mails. Me da como pena, más que nada, el intercambio de correos que se dio a conocer entre Errázuriz y Esati, que solo confirma la calaña de personas que son, o sea que no son los pastores que Chile se merece. Se abrieron varios debates a raíz de esto, uno de ellos acerca del lobby que se le pedía por parte de Francisco Javier Errázuriz a Enrique Correa para evitar que Felipe Berríos fuera designado como capellán de La Moneda. Le preguntaron al ministro del Interior, Jorge Burgos, y esta fue su respuesta. Enrique Correa es una persona amiga del gobierno, que no puede conversar pero no presiona. Un amigo del gobierno. La declaración de Jorge Burgos. ¿Y qué dijo el amigo del gobierno? Esto dice Enrique Correa. No voy a comentarlo, el evento de fondo es un asunto que no puedo ni afirmar ni desmentir. Probablemente convenga decir que agradezco mucho la reiteración de la amistad del ministro Burgos. Yo también soy muy amigo de él, estoy muy honrado de ser su amigo. Mucha amistad en las últimas declaraciones. Ahí están los 4 candidatos a frase de la semana que vamos a conversar junto a nuestros panelistas aquí en Ciudadanos. Laura Albornoz, Enlana Rey, Alberto Mayol, Bernardo Fonten. Muy buenas noches a todos. A ver, vamos con los candidatos. Piñera, Cruz, Burgos y Correa. Alberto Mayol. Primero destacar que el presidente Piñera pudo hacer la cita, que tenía ciertas complejidades de trabalengua sin ningún error. Así que es una superación importante, un triunfo de la educación chilena. Pero más allá de eso, yo creo que la cita de Burgos es curiosa, es notable, es impresentable, tiene una combinación notable. La idea de esta amistad con el gobierno de un lobista conocido que no hace las cosas por amistad, por de pronto, que tiene clientes, que presta servicios, cuya máquina es el poder. Me parece que es un error de proporciones, pero además es una confesión de parte bastante significativa y desgraciadamente lamentable para lo que el resto de los intereses de los chilenos, que no necesariamente sienten que el gobierno es un amigo. ¿Hernán? Yo encuentro que la frase de Sebastián Piñera
es más rimbombante, digamos, porque creo que en materia de contenidos las críticas de Nicolás Izaguirre fueron bastante más profundas. Me llama la atención un poco la reacción del gobierno. Creo que debería citar primero al ministro Nicolás Izaguirre antes que a Sebastián Piñera. Luego las otras 3 frases tienen que ver con el caso Esati, Errázuri y otros. Hay un criterio editorial de CNN ahí, porque yo creo que habían otros temas. Yo estaba en la encuesta CEP, que fue sin duda... Son las mejores cuñas, ¿no? Es verdad, pero también son de alguna manera una selección de temas. Pero creo que deberíamos abordar el tema de la encuesta CEP. Yo me voy a quedar con la frase de Juan Carlos Cruz. Si bien creo que hay varios debates en este hecho, me parece que el testimonio personal respecto de lo que le ocurre a ciertas personas que son parte de la iglesia chilena en relación a este caso es sin duda grave. Anoche lo vi en Tolerancia Cero y sin duda que creo que es un tema muy importante de abordar. Uy, qué difícil, ¿eh? Yo creo que la frase más importante es la de Piñera, evidentemente, ¿no es cierto? Porque resume una crítica demoledora a este gobierno que, como dicen las encuestas, solamente apoya a 1 de cada 5 chilenos, ¿no es cierto? Y que en cada una de sus reformas saca muy malas notas, incluida incluso la laboral, que la mayoría está en contra. Pero a mí yo creo que por la persona que está detrás, por lo que representa como víctima, me quedo con la de Juan Carlos Cruz. No tanto por el texto mismo de la cita, sino por cómo él representa víctimas de cosas atroces que todos quisiéramos olvidar y es imposible por la gravedad. ¿Laura? La verdad que la frase del presidente Piñera es una más de todas aquellas frases, entre comillas, rimbombantes, que como dice Alberto, es una consecuencia de la fortaleza de la educación pública, porque a él le tocó estudiar seguramente de manera gratuita y tuvo la posibilidad de acceder a mayores oportunidades en ese sentido. Y me recuerda, en cierta forma, aquella frase que decía, horrible por lo demás, también del presidente Piñera, de que cuando las mujeres dicen que no, están diciendo que sí, y cuando dicen que sí, están diciendo tal vez, o algo parecido, ¿no? Que era una chambonada del porte de un buque. A mí lo que me preocupa, más que sus frases que no son buenas, hay otra gente que tiene otras cosas, pero las de él no son especialmente buenas, no demuestran un gran conocimiento e intelecto, pero porque tiene expertise en otro tipo tiene fortaleza, y ahí va la parte positiva, tiene fortaleza en otros ámbitos, no en la utilización del lenguaje. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, yo diría que a mí lo que me preocupa, de nuevo, y voy a insistir en un tema, es la incapacidad o la capacidad que tiene quien fue el último presidente y único presidente de la derecha en los últimos 30 y tantos años, es la incapacidad de resituar, no existiendo una oposición, resituar el debate a mediano y largo plazo. Hay días que el presidente Piñera habla de un diálogo, un gran pacto nacional, un acuerdo nacional, y hay otros días en que todo es derrumbe. Entonces uno no puede tener este comportamiento zigzagueante, porque claramente la política eso no construye nada. Y yo lo que sí pienso, y por eso me quedo con su frase, que uno lo que esperaría de quienes piensan en derecha o quienes tienen un modelo distinto al que yo tengo de sociedad, puedan contribuir al problema en que está el gobierno, haciendo aportes y propuestas, cuestiones que no le observo, en él solo se observan alocuciones, o llama un pacto social sin aportar contenido, o definitivamente se manda frases como las que se mandó esa y otras veces. Votación dividida, entonces ustedes como siempre eligen cuál es la frase de la semana. Recuerden también que sus comentarios aparecen con el hashtag Ciudadanos durante todo el programa. Partamos por la encuesta CEP, y más bien por lo que revela la encuesta CEP, porque un 22% para la presidenta Bachelet, claro, pero la alianza en sus peores cifras en 8 años, la nueva mayoría en sus peores cifras en 8 años, ningún político llega al 50% de adhesión, todos por debajo, con un 42% ya eres el político mejor evaluado, ni hablar de la evaluación a los partidos políticos que llega al 3%, el Congreso también en cifras malísimas, el movimiento social, los sindicatos, la televisión, no se salva nadie. Alberto, ¿hay salida de esta especie de abismo de la falta de confianza, la falta de legitimidad incluso? Bueno, yo creo que primero hay que ser bien claro, la encuesta no dice, a mi juicio, nada nuevo. Quienes venimos revisando los datos consistentemente de hace años, sabemos que hay una crisis institucional, sabemos que hay una crisis de legitimidad, sabemos que hay una crisis de la élite, y en ese sentido no hay mucha novedad. Obviamente la élite chilena, que un poco porfiada, necesitaba que le pusieran por delante el asunto para que lo vieran claramente, y que se lo pusiera la encuesta CEP por delante para que lo entendieran claramente, que la crisis era de esa magnitud. Es bien interesante, por ejemplo, el hecho siguiente.
Desde el año 2011 en adelante, por primera vez en toda la transición, la Concertación en ese momento y la Alianza se movían juntas, subían y bajaban juntas. Eso se revierte, se cambia nuevamente cuando aparece la nueva mayoría, que la nueva mayoría se desancla de esa tendencia y se mueve independiente, se mueve en correlación inversa. Si sube la nueva mayoría, baja la alianza, que es lo normal, porque hay un gobierno y otra oposición, o viceversa. Y resulta que ahora nuevamente volvieron las dos coaliciones a comportarse en conjunto. Eso significa que son una y la misma élite, y la crisis está depositada ahí. Y esa élite obviamente se traduce en una crisis institucional y se traduce en una crisis de legitimidad grave y no hay, efectivamente no se ve mucho por dónde. Todo lo demás me parece que es más o menos anecdótico, no hay muchas novedades en ese sentido, la encuesta no permite ni hace una profundización de temas más relevantes, creo que se le ha hecho, hay harta sobreinterpretación de la encuesta, ya lo conversaremos seguramente, pero eso es lo que es central. Y en ese sentido yo creo que la salida está muy lejos, básicamente porque no se ve ninguna oferta. Nadie está diciendo, hoy día el problema no está en la demanda. Si alguien está buscando la solución en la demanda ciudadana, está equivocado. Hoy día la gracia de un rescate institucional está en la oferta política. Que alguien diga, ¿saben qué? El camino para salir de esto es tal o cual. Porque la demanda nunca va a ser un camino. Solo la oferta puede ser un camino. Y en ese sentido se requiere el liderazgo, y con los liderazgos que tenemos, donde los que más marcan 42%, estamos en problema. ¿Hernán? A ver, yo comparto con Alberto lo grueso, digamos. Esta es una señal más de una caída libre, ¿cierto? Que ha sido sostenida en materia de la crisis política, la crisis de confianza, la crisis de las élites y de las instituciones, tanto políticas, el sector privado, la iglesia. Pero hay algo que sí se salva, paradojalmente, y es la satisfacción de las personas con sus propias vidas, con su entorno más cercano, su familia, incluso las relaciones laborales que tienen las personas. En ese sentido, en los últimos 25 años, sí hay algo que ha ido subiendo, y son 20 puntos, desde el año 90 a la fecha, que es la satisfacción que tienen las personas, de alguna manera, con sus propias vidas y con lo que han ido alcanzando. Todo lo que lo acompaña, todo lo que es el entorno, por así decirlo, colectivo, el nosotros, eso está cada día en una peor situación. Y siento que en el fondo se necesita liderazgo, estoy de acuerdo, pero creo que no hay una reacción profunda a la crisis que estamos viendo, no se asimila del tamaño que es. Y yo, ¿sabes qué? Te voy a compartir un punto. Yo creo que a mí me gustaría ver a Sebastián Piñera más bien proponiendo. Yo creo que establecer críticas, incluso de la oposición, no genera mucha capitalización para el sector. Y de hecho, si Nicolás Aguirre, digamos, y otros dicen lo que dicen, tampoco es necesario seguir abultando el problema. La cosa está bastante clara. Las cifras son muy demoledoras. Pensemos en la presidenta Bachelet y en las cifras de aprobación, o más bien de desaprobación que tiene. Entonces creo que estamos en una situación súper crítica y creo que debiéramos aquilatar esa cuestión y hacernos cargo de esa realidad. Yo no sé qué pasó por la cabeza de Bayol recién, que habló de la oferta y la demanda. La verdad que yo hubiese hablado de falta de propuestas, ¿no? De propuestas de contenido, como dice muy bien Hernán. No me mires con esa cara enojado, si tiene que ver con tu ideología. No sé, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasó este fin de semana que te perdí? Pero bueno, está hablando de la oferta y la demanda, y yo más bien hablaría de propuestas. Como las propuestas, la señal que nos da la encuesta CEP es de, claro, esta falta de, el diagnóstico está hecho, ¿no? Pérdida de legitimidad, pero cómo en definitiva el trabajo en comunidad, la relación comunitaria con su familia, con su entorno más cercano, sí constituye una fortaleza. Entonces debiésemos enfocar las políticas públicas dirigidas a fortalecer esos espacios, los espacios comunitarios, los espacios, si a ti no te gusta la palabra colectivo, yo lo entiendo ideológicamente, pero de comunidad, ¿no? Entonces la familia como espacio esencial podría encontrar ahí un atajo, una solución al problema de seguridad pública, hablando del fortalecimiento, por ejemplo, de la labor o el desempeño de los juntas de vecinos o comunidades de seguridad ciudadana comunitaria o colectiva o local, y propiciar políticas públicas que justamente apunten a fortalecer el espacio comunitario, o como uno podría hablar de fortalecer el rol
de la Contraloría para hacerse cargo de todos los casos de probidad y de falta de transparencia y de corrupción y de cómo podríamos fortalecer el Ministerio Público. O sea, yo creo que todos estos, el origen de la mayor parte de los problemas que da cuenta la encuesta CEP tienen o deben tener algún nivel de propuesta. Yo siento que el mayor problema de la clase política, y comparto con Mayor, para que no siga serio todo el programa conmigo, comparto con él el tema de la élite. Claramente este es un problema de élite, lo demuestra el problema con la Iglesia y con estos emails que se mandaron entre cardenales o subordinados y jefes al interior de la cúpula de la Iglesia contra un cura del pueblo. Termino solamente con esta idea. Yo creo que el mayor problema que tenemos justamente es la falta de capacidad propositiva que tiene justamente esta clase política, que no escucha, que no oye y que tampoco propone o dialoga. Una clase política más, Bernardo, doy la palabra, que no sé si tiene los incentivos, porque tal vez el incentivo de actuar colectivo en términos del bien de la democracia no está alineado con los incentivos individuales que tienen muchas personas en posición de poder, pero que a su vez están involucrados en temas complejos, por lo cual soluciones tipo transparencia absoluta, fair play completo, sanciones graves, pueden ser importantes colectivamente, pero tal vez no es el incentivo individual de quienes tienen que tomar esas decisiones. Claro, yo tengo la sensación de que esto, como han dicho, es el reflejo de algo que todos conocemos, pero yo tengo un matiz de diferencia. Yo me alegro que esto pase. Y me alegro porque encuentro que en Chile los políticos fueron avanzando y avanzando a sobreprometer sistemáticamente. Aquí lo que ha faltado es verdad. Y lo que ha faltado verdad, por ejemplo, el gobierno anterior sobreprometió, este gobierno, ¿para qué decir? Este gobierno que se para y el primer mes dice, con una subida de impuestos, ¿no es cierto?, una reforma tributaria, vamos a arreglar la desigualdad y la van a pagar solamente el 1% más rico o 4.000 familias. Después sabemos todo lo que pasó, ¿no es cierto? La reforma la estamos pagando todo, la estamos pagando con menos crecimiento. ¿Tú la hiciste? Y no, yo no la hice. Y podemos discutir eso después, pero déjame concentrarme en mi idea. Entonces, y resulta que en definitiva tenemos una pésima reforma y no se va a arreglar la desigualdad con eso. Después prometió mejorar la educación de un plumazo, cambiando la propiedad de los colegios, eliminando la selección para el Instituto Nacional, y todos sabemos que eso no tiene nada que ver con la calidad de la educación. Y ahora está prometiendo una reforma laboral con que con una varita mágica se van a arreglar todos los problemas de los trabajadores. A eso se suma la mentira permanente respecto del financiamiento, ¿no es cierto?, y los conflictos de interés. Entonces aquí lo que tenemos es una clase política que no habla con la verdad. Y la gente de trabajo, la gente como yo que no somos políticos, no entendemos esto, no estamos acostumbrados a esto. Y por eso nos creemos más a nosotros mismos, creemos más a nuestras familias, creemos más a nuestro entorno, y sabemos que para mejorar las cosas se necesita esfuerzo, se necesita trabajo, se necesita tiempo, se necesita hacer las cosas bien y no llegar con estos gobiernos que llegan con una varita mágica. Yo quiero decir dos cosas. Una, es una mala noticia para los tres contertulios respecto al tema más sociológico, y me permito un sociologismo. El antecedente de que la gente esté más satisfecha con su propia vida y que haya incluso felicidad declarada con su propia vida y que al mismo tiempo concurra a ello el hecho que tú le preguntas, a medida que te alejas 1 centímetro, vaya bajando eso sistemáticamente. O sea, ¿usted es feliz? Sí. ¿Su familia? Sí, pero no tanto. ¿Sus amigos? Sí, pero bastante menos. ¿Sus vecinos? Muchísimo menos. El país, ni hablar, un desastre. ¿Ya? Cuando uno hace ese ejercicio, es un dato clásico, no de bienestar subjetivo, sino que de todo lo contrario, de malestar, porque es bastante obvio, cualquiera lo entenderá, que hay que ser literalmente y en todos los términos un infeliz para pensar que uno puede estar feliz cuando todos los demás a su alrededor están infelices. Entonces es un antecedente que es relevante de entender en ese sentido. Eso por el lado más sociológico. Por el lado político, yo lamento mucho, reconozco que no es una moda solo chilena, es una moda mundial, que se lo escucho mucho a la derecha respecto a las expectativas que generó el gobierno, a las reformas, qué sé yo. Reconozco, hoy día tenemos un caso a nivel mundial emblemático, o sea, Angela Merkel dirige una de las principales potencias del mundo y una potencia cuyo proyecto histórico es no hacer nada. O sea, lo que quieren es no hacer nada y ser austero. O sea, la potencia más impotente de la historia. Bueno, eso estamos hablando de lo mismo. No puede ser. No puede ser. Bueno, salvar una moneda es menos importante que salvar personas. Salvar una moneda es menos importante que salvar a los migrantes y a los refugiados. Salvó la Comunidad Europea. No, la Comunidad Europea salvó el negocio dentro de la Comunidad Europea, porque la Comunidad Europea no se ha salvado políticamente, de hecho se está muriendo políticamente. La cosa es muy simple. La cosa es muy simple. Chile es un país que compró esta idea de mediocridad total y no quiere hacer cosas. No podemos tener un país
donde las revoluciones sociales y políticas las hace la dictadura y la democracia no puede hacer nada porque no se pueden hacer reformas en 3-4 años. ¿Cómo va a ser tan irresponsable? ¿Dónde quedó el espíritu supuestamente emprendedor político de todos ustedes que pensaban que se puede hacer algo? ¿Dónde quedó la utopía de la izquierda dirigente que pensaba que se podía hacer algo? Yo lamento que el país haya entrado en esa mediocridad donde la ley es, ¿saben qué? No nos da para hacer las cosas. No nos alcanza. Ok, Bernardo. Pero yo creo que ese no es el tema. El tema es, y lo grafica muy bien y sorprendentemente en un acto teatral el ministro Izaguirre, ¿no es cierto? Cuando él dice que las reformas que él hizo están malas. Él la hizo mal. Sí, ¿no es cierto? Lo analizamos la semana pasada. Bueno, pero yo no estaba. Así que, bueno, entonces, por supuesto, porque yo no entiendo. Solo lo entendería, solo lo entiendo en un gobierno que no tiene, ningún orden, ¿no es cierto? Cualquiera puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo que tenemos aquí no es un problema. Mira, yo creo que una de las cosas más tristes es que este gobierno ha logrado desprestigiar una palabra tan bonita como reforma. Y se pueden hacer reformas, por supuesto, hay muchas reformas que hacer, pero hay que hacerlas bien. Convengamos que las reformas que ha hecho este gobierno han sido písimamente mal hechas. ¿Te compras el discurso que hoy día me gustó la columna de Andrés Velasco, que dice que renuncia sin... Realismo con renuncia. Realismo con renuncia, y habla justamente de que no hay que renunciar al espíritu de la reforma y a la reforma en sí misma, sino que hay que utilizar buenos instrumentos. Muy interesante, su punto de vista a mí yo creo que también es un mensaje respecto a varios aspectos de qué cosas hay que hacer. Y a mí me gustó sobre todo la columna es por el aspecto propositivo que contiene respecto de qué cosas se deben hacer a su juicio, que hoy día falta en la clase política esta capacidad, como diría una persona del Asia, ¿no? De contemplar lo que está pasando. La contemplación es un acto bastante valioso, lo considero yo. Pero un momento, pero esta capacidad requiere primero contemplar y darse cuenta, y yo en ese sentido observo que la derecha, la centro derecha, porque tú partiste diciendo que había un problema de diálogo y finalmente le atribuiste todos los defectos al último gobierno, y me parece que el pasado le dedicaste 5 segundos y el otro fue más largo, pero no importa. No obstante lo anterior, yo valoro que tú haga esa meditación, y yo me pregunto hoy día, ¿cuáles son las propuestas de la centro derecha hoy día en Chile? ¿Tienen propuestas? Yo lo planteo incluso respecto a mi propio partido político. ¿La democracia cristiana tenía una postura o es necesario concordar, pero hacer de verdad el trabajo de contemplar lo que está pasando en la realidad chilena y decir cómo salimos de este escollo, cómo solucionamos el problema de legitimidad política que al final nos va a afectar a todos, desde la iglesia hasta a todas las instituciones que dan sustento a la democracia? ¿Cómo hacemos esa contemplación en un instante, paramos un momento y miramos a mediano y largo plazo qué es lo que Chile necesita? Y eso siento que falta. Hernán, te noto contemplativo. Dos observaciones poco contemplativas. La primera es que me llama la atención que al año y medio de estar gobernando, Laura Albornoz le pida, digamos, a la derecha propuesta cuando ustedes están gobernando, cuando se supone que ahora tienen que estar desplegándose, digamos, y citas a una columna, digamos, que establece un criterio que es realismo con renuncia. Luego que la presidenta dijo una cosa distinta, en el fondo, frente la ambigüedad... Soy una libre pensadora, además. Muy bien, tengo militancia, pero soy una libre pensadora. La ambigüedad del gobierno y en fin, de la propia presidenta no nos deja tener claro cuál es la ruta, digamos, si es con renuncia, sin renuncia, en fin. Pero quiero hacerle un comentario a lo que decía Alberto respecto de la encuesta CEP. Y de la felicidad de las personas, digamos. O sea, las personas se declaran contentas, ¿cierto? Bienestar subjetivo, con sus vidas, con lo que han alcanzado, en el fondo con la modernización del país de los últimos 25 años, pero eso sería inconsistente. O sea, la gente no estaría contenta, estaría confundida, porque dice una cosa, piensa otra. Yo creo un cambio que es bastante consistente. Las personas sienten, porque así lo ven en su propia experiencia de vida, gran parte de la población pasó a ser una sociedad de clase media, la expansión de la educación superior generó muchas más oportunidades para generaciones que antes nunca las tuvieron. En fin, uno puede ver a Chile respecto a lo que eran este mismo país hace 25 años y hay diferencias que son sustantivas, ¿cierto? Un país que era de $5.000 de ingreso per cápita, uno que es de 20.000. Y eso abre una cantidad de realidades para las personas que son muy distintas. Creo que la pregunta sigue siendo no por qué este modelo que le ha permitido a las personas desarrollar sus propios proyectos de vida y que ellas se declaren contentos, al mismo tiempo son tan críticos respecto a lo que hemos construido como sociedad, nuestras relaciones. Algo está pasando ahí, porque no solo radica en la política por supuesto, pero también en la iglesia, también con el sector privado, también incluso entre las personas. Entonces,
Hay una cuestión un poquito más sustantiva que creo que supera a las lógicas y a las discusiones de derecha e izquierda que están tan de moda. Sí, a ver, es evidente que esto es un problema que va mucho más allá de la izquierda y la derecha, solo que la izquierda y la derecha están llamados, al ser una democracia representativa, a efectivamente hacer la oferta a toda la ciudadanía. ¿Y esa oferta dónde está? Tú dices, la derecha no tiene por qué hacer la oferta. Por supuesto que tiene que hacerla, porque si tú dices, esa reforma es mala, es porque crees que algo existe en el mundo, en algún lugar, en alguna idea de lo que es bueno. ¿Ya? ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Cuando se reforma la reforma tributaria, ¿ya? Porque estaba mala, y la que queda, todos coinciden en que está mala, y todos la aprobaron juntos. ¿Ya? Tú dices, bueno, ¿cuáles son los confundidos? ¿Los confundidos es solo Michelle Bachelet? ¿O son todos que están confundidos? Sí, yo además quisiera acotar otra cosa más, porque esta falta de transparencia no solamente ha estado en la falta de transparencia a la hora de vincular el dinero con la política, la falta de transparencia en otro ámbito de cosas, de las instituciones públicas, sino también en la falta de transparencia en las posiciones políticas de los grupos de los sectores políticos. Fíjate que el mismo debate que se da al interior de la democracia cristiana respecto de despenalizar o no despenalizar el aborto por las 3 causales, o la posición respecto al tema educacional. Yo creo que todos los sectores, en cierta forma, hemos sido poco transparentes con la ciudadanía a la hora de decir efectivamente qué es lo que estamos pensando, cómo lo pensamos y qué estamos dispuestos a transar en una coalición. Nosotros hemos dicho en numerosas oportunidades que la nueva mayoría se ajustó al momento y se comprometió con un programa de gobierno para, entre otras cosas, la más espuria de todas, pero es legítima en política, pero espuria, de recuperar el poder que se había perdido. Y en ese contexto fuimos poco transparentes, a lo mejor con la propia ciudadanía, decirle, ¿sabes qué? Yo hasta aquí nomás llego, lo demás no me corresponde porque no estoy dispuesto a transar tal o cual cosa. Lo que no puede suceder es que esto se terminó arreglando, y eso parte del problema desde mi punto de vista, justamente en la cocina, y es lo que la gente está temiendo hoy día de que pueda pasar con otro tipo de cosas, al existir poca claridad de cómo, cuánto va a operar la reforma laboral o cómo y cuánto va a operar la reforma educacional. Es un temor permanente que de nuevo le hagan la trampa y esto se cocine por parte de la élite, pasando por encima de la voluntad de los ciudadanos. Yo tengo dos comentarios. Uno es que no es de extrañar que haya este distanciamiento con la política cuando la propia encuesta CEP, ¿no es cierto?, dice que los problemas fundamentales de la ciudadanía, que son delincuencia, salud, educación, no son parte de las prioridades del gobierno, y en un sistema presidencial con una mayoría aplastante como la que tiene la nueva mayoría en el Congreso, obviamente la agenda la ponen ellos, ¿no? Ahora, lo segundo es que yo creo que para que haya realmente proposiciones tiene que haber diálogo, y no hay ese diálogo. De hecho, el mejor ejemplo, por ejemplo, está en la reforma laboral, ¿no es cierto? Habiendo un consenso técnico entre los economistas y abogados de la nueva mayoría, desde un Alejandro Foster, René Cortázar, Eduardo Engel o Sarko Luxi, por nombrar algunos, ¿no es cierto? O el mismo, pero estoy hablando de la nueva mayoría, el mismo ex subsecretario de Justicia que se llama, tú debes saber cómo se llama. El mismo hermano, Marcelo Albornoz. Marcelo Albornoz, exacto. Bueno, y muchos otros más, existiendo un consenso de que a la reforma hay que introducirle cambios para equilibrarla. En concreto hay que poner el reemplazo, por ejemplo, en caso de huelga, porque si no se daña a terceros. El gobierno le da vuelta la espalda a su propio consenso y abandona la idea de hacer una reforma técnicamente correcta y se embarca de nuevo en una reforma incorrecta. Vamos a ver con la reforma laboral. Aunque hay 5 senadores de la ADC que se lo pidieron. Vamos a ver con la reforma laboral, pero tenemos que hacer una pausa. Luego los demás panelistas también opinan sobre este tema y otros acá en Ciudadanos. Reforma laboral, quedó planteado el tema por Bernardo. Alberto, tú vas a decir algo. A ver, yo creo que ni siquiera voy a entrar en detalle de la reforma. Yo la encuentro insuficiente, la propuesta del gobierno original, y me parece que en ese sentido criticarla por poco menos que revolucionaria me parece lo mismo que la tributaria, es bastante escandaloso. Pero más allá de eso, quiero decir que ustedes no le dejaron al gobierno ninguna posibilidad de que tenga algún sentido negociar la reforma con ustedes. Porque, me refiero con ustedes en sentido estricto, porque el asunto es que es el siguiente: el gobierno negoció la reforma tributaria, aceptó una serie de modificaciones inmensas, que eran más grandes que el proyecto original, las modificaciones, ¿ya? Se hizo esa reforma tributaria es mala, y resulta que al gobierno le cargaron toda la cuenta de lo mala que es la reforma tributaria, que no hizo el gobierno. Porque si la cuenta se la llevase el gobierno con la que hizo Alberto Arena, tú digo, bueno, eso es su responsabilidad. Pero aquí hay una responsabilidad compartida con la derecha
y resulta que el gobierno se tiene que hacer cargo. Entonces ustedes dijeron, en vez de ser solidario y decir, oye, hicimos la reforma juntos, hagamos esta juntos y cargamos con la responsabilidad, el gobierno estaría encantado porque en una situación como esta, cargar juntos con la responsabilidad es conveniente, pero bueno, ¿qué le dejaron? Nada, no hay ningún premio para haber cedido. Entonces, obviamente, el gobierno dice, bueno, yo me encierro en lo mío y voy a hacer mi reforma inteligentemente, porque si no, sería ya tropezar de nuevo con la misma piedra, siempre es bastante más estúpido. ¿Bernardo? Ya, pero en realidad yo diría dos cosas. En primer lugar, lo que se hizo en la reforma tributaria fue tratar de arreglar una reforma pésima y dejarla menos mala. Peor. No peor. Sí. Yo creo que no es peor y no hay nadie que yo creo que sostenga eso. Ahora, yo me alegro que tú sostengas que la reforma original era mala, porque no es lo que sostenía el año pasado. No, yo dije que era mala. Ahora, lo importante... Que tenía que ser mucho más radical, no producía igualdad, no cambiaba la desigualdad. Lo importante es que lo que se hizo fue una negociación política y se aceptó lo que buenamente se pudo, ¿no es cierto? Pero desde el día 1, por lo menos yo, lo que a mí me respecta, yo dije que la reforma había quedado con una serie de errores y los mismos errores que existen hasta hoy día, ¿no es cierto? Así que en eso yo no he cambiado mi posición y el haberla hecho mediante un acuerdo era para corregir la reforma, que era pésima, como te digo, pero no se podía, contra una nueva mayoría en una retroexcavadora, con una votación aplastante, conseguir una buena reforma tributaria. Recordemos que no fue un acuerdo con los políticos de derecha, fue un acuerdo con los empresarios. No sé, yo no vi ningún empresario en el acuerdo. Tú no eres político, de hecho, y estaban los bancos, tú no eres político, estaban los bancos. Yo no vi ningún banco. El señor Aguad dijo que era de él. No, el señor Aguad dijo que la idea... El padre de la guagua. Sí, yo no sé cuál guagua se refería. Después en una entrevista yo leí que se refería... a tu paternidad. Se refería... No. Tenemos que encontrar la guagua. Yo sin examen de ADN no acepto ninguna paternidad. No, yo lo que yo le leí a Jorge Aguad fue que él se refería a la inconstitucionalidad de la renta atribuida. Eso lo leí en una entrevista hace poco. Pero ese es otro tema. Ahora, el tema es que mi punto, en realidad, no es que la reforma laboral se negocie con la alianza o con la derecha, sino que por el contrario. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es que no se están aceptando los puntos técnicos de la nueva mayoría. Y por eso que no hay diálogo, y por eso que cuesta proponer. Y creo que el ministro Valdés está perdiendo una bala de plata enorme para cambiar las expectativas. Y pero al final técnico dijeron ustedes cuando lo nombraron. No me cabe duda, yo tengo la mejor opinión internacional, yo tengo la mejor opinión de él. Credenciales limpias. Pero si él no corrige la reforma laboral y la equilibra, no va a sacar al país adelante en el crecimiento. Primero, ya que estamos yo dije que cuando para la reforma tributaria yo consideré que esa reforma era mala, creo que el acuerdo fue malo. Y el resultado lo estamos viendo, fue malo. Creo que la centroderecha se equivocó al participar en esa negociación y en los votos. Y creo que está aprendiendo la lección en materia de reforma laboral, pero en general, en estricto rigor no va a tener las condiciones de llegar a un acuerdo, porque las indicaciones que conocimos hoy día en materia de reforma laboral, en estricto rigor, se alinean más bien a la solicitud de la CUT, digamos, y a esa ala, digamos, del gobierno, y no a lo que se suponía iba a ser una nueva etapa de moderación, de diálogo, ¿cierto? Burgo, Valdés. Mismo y es muy raro. Burgo y Valdés. Yo encuentro raro, pero es bueno. Y la idea de que vamos a priorizar, que vamos a abrirnos al diálogo, eso fue lo que dijo este nuevo equipo, digamos. Y en la medida que cuando hay que hacerlo carne y ya no discurso, en estricto rigor siguen haciendo las cosas igual que antes. Entonces, si siguen haciendo las cosas igual que antes, van a seguir obteniendo los mismos resultados, y los mismos resultados ya los conocemos, con el nivel de desaprobación que tiene la reforma. Me parece bien poco realista por parte del gobierno, a propósito de realismo, no hacerse cargo de los defectos que tiene esta reforma laboral. No, pero yo no... A ver, es que yo de nuevo quisiera fortalecer la idea de ser propositiva. Y en ese contexto a mí me parece que recién hoy día se presentaron, conocimos las indicaciones que presentó el Ejecutivo con el propósito de restablecer este equilibrio, Bernardo, del cual tú hablas, entre el mercado laboral y la posibilidad de efectivamente hacer reforma en materia de derechos colectivos, cuestión que no existía y que no existe hasta el día de hoy, y que son tan esenciales y reconocidas y demandadas. No, el derecho a los trabajadores que efectivamente tienen derecho a huelga, la titularidad sindical y los 4 pilares fundamentales
pilares fundamentales que están contenidos en las indicaciones que presentó el Ejecutivo, hoy día justamente apuntan a este equilibrio que ha sido tan demandado por todos los sectores. Entonces, la pregunta concreta es, ¿la derecha o la centro-derecha quiere o está consciente de que los derechos colectivos están minimizados o mal configurados o está privado gran parte del sector o hay una baja sindicalización en que gran parte de los trabajadores en Chile no tiene derechos colectivos en materia laboral? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Somos capaces de proponer una solución a aquello que establecemos que es un efecto negativo, que está mal planteado y que tiene que ser reformado en el Código del Trabajo? ¿Cómo una derecha consciente y moderna no va a ser capaz de entender que un país con cero capacidad de articulación de sus trabajadores es un país que produce menos, pero déjame, entonces como sostenemos, planteé una pregunta, no abuses de la discusión. Yo planteé una pregunta, ¿cómo la centro derecha no va a entender que eso es positivo? Y nos abrimos entonces a dialogar todos y vemos cómo esta reforma laboral efectivamente nos la damos por muerta hace un momento atrás, sino que efectivamente podemos, pero déjame terminar, pero la idea es tratar de sumar y surgir acuerdos. Los votos. Bueno, yo creo que va a decir entonces, lo siguiente. ¿cómo no podemos efectivamente avanzar en lo que Chile necesita para estar mejor, para que sus trabajadores se sientan con más derecho y trabajen más confiados en conjunto con los empleadores? ¿Cómo no podemos entender esa lógica de funcionamiento? Es que hoy día no existe. Cuando ustedes me dicen, tú me acabas de decir que se presentaron indicaciones que no se hacen cargo de las preocupaciones. Yo fui a la Comisión Trabajo del Senado, por ejemplo, hice 8 propuestas bien concretas, que las hemos discutido en la red Reforma a la Reforma y las planteamos. La DC hizo un documento con sus técnicos y al menos 5 senadores las plantearon. Ninguna de ellas fue acogida. Entonces, te quiero recordar que quien preside el Comité de Trabajo es la senadora Carolina Goich, es demócrata cristiana. Sí, también. Pero los senadores le encomendaron al senador Saldívar y a la Carolina Goich participar de las negociaciones porque están viendo junto la Comisión de Hacienda con la Comisión de Trabajo. Fue una irrupción, una intervención bastante rara. En esa cocina. No, yo no sé. Estas reformas siempre pasan por ambas comisiones. Entonces, bueno, en definitiva lo que quiero decir es que esto no es un problema, yo no sé lo que esté pensando la centro-derecha, lo que te digo es que nosotros hemos hecho todas las proposiciones para equilibrar los derechos de los sindicatos, que son buenos y correctos, legítimos, y hay que fortalecerlos, con equilibrarlo con el resto. Exacto. Porque todos queremos, ¿no es cierto?, que los conductores del metro tengan los mejores salarios, pero no queremos que los conductores del metro puedan paralizar la ciudad, porque eso significa afectar a terceros. Y lo que está planteando el gobierno a través de los servicios mínimos es que va a llegar un juez y le va a decir a los conductores del metro, ustedes no pueden tener huelga. Y yo prefiero que tengan derecho a huelga, ¿no es cierto? Todos queremos que los trabajadores tengan más derechos, entonces no le prohibamos el derecho al descuelgue de la huelga, porque le estamos quitando derecho a los trabajadores. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en el caso de... que tiene que aumentar la sindicalización a un 30-35%. Pero que encantado que aumente. No hay ningún problema. Ningún problema. Yo no he oído a nadie que esté contra los sindicatos. Yo no he oído a nadie. Lo que yo digo es lo siguiente, tiene que haber reemplazo. ¿Por qué piensa el caso siguiente? Reemplazo porque cuando a través de ellos quieren reemplazo y hay un horror sindical lo que quiere el Código del Trabajo, o sea, el Ministerio del Trabajo, dejar ciertos servicios mínimos con tratamiento especial. ¿Y por qué reemplazo? Porque la enorme mayoría de la OECD, y eso Alejandro Foxel dijo el otro día que 30 países tenían reemplazo, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de los países tienen reemplazo. Y tienen reemplazo porque si no se afecta a terceros, ya sea a los ciudadanos o a los consumidores, ya sea a los propios trabajadores. Piensen ustedes que si el área logística de una empresa, por ejemplo, un retail grande, para no nombrarlo, se va a huelga, la tienda va a tener menos productos, los vendedores van a vender menos y van a ganar menos sueldo los vendedores. Porque ese no me sensibiliza. No, pero los vendedores sí, pues, los vendedores sí. A mí me interesa que sí los vendedores ganen las comisiones de venta y no se vean perjudicados por una huelga, de la cual ellos no son parte, ¿no es cierto? Entonces, y las pymes tampoco tienen la espalda financiera para resistir una huelga. Bueno, pues entonces, esta es una reforma económica que beneficia a las pymes. Pero esta reforma no ayuda en ese sentido, ¿no es cierto? No, y lo que hicieron ustedes ni hablar. No sé qué es lo que ustedes y qué es lo que hicieron. Los quienes defienden este modelo destruyeron las pymes y las pymes tienen que trabajar. No, yo te voy a decir lo que ha destruido aquí, lo que ha destruido las pymes y lo que ha destruido la credibilidad de los políticos es el Estado. Son las continuas aberraciones de políticas del Estado.
como el Transantiago, como la política universitaria, como la política universitaria, como la falta de control de los monopolios. Ahí está el problema. Pero bueno, pero volvamos al tema de lo laboral. Entonces yo creo que cuando tú dices, oye, no ha habido proposiciones, ha habido muchas proposiciones. Es tu labor actual. Ha habido trabajas, pero es tu trabajo actual. No, yo trabajo para mí nomás. Qué suerte, pero resulta que trabajas activamente para la reforma tributaria, después te metes en la laboral activamente. Cuando dijiste la tributaria, te excusaste diciendo que resulta que era una reforma de la cual tú eras experto, y ahora resulta que también eres experto laboralista, y yo no sabía que eras experto laboralista. Entonces no, quiero yo no saber, siento experto en nada. Quiero saber, lo que sí me interesa, ¿por qué tienes una voz autorizada? Por una razón muy simple. A mí me interesa como ciudadano que las políticas públicas se hagan bien en este país. Y estoy aburrido de ir a políticos que hacen malas políticas. No, pero trato de serlo, trato de aprender. Ahí estamos en las manos, ¿no? Si estamos pero en ese contexto sería bueno entonces tener propuestas respecto de la reforma laboral que vaya más allá de solo decir, mira, se presentaron indicaciones que no solucionan en nada. A mí me interesa, está bien, pero yo creo que lo que hay que fortalecer de verdad, y más que solo alocuciones, es buscar espacios de acuerdo, entendiendo que la reforma laboral es necesaria en Chile, que se producen situaciones de máxima injusticia, que la mayor parte de los trabajadores en este país dependientes no se rigen por el Código del Trabajo. Entonces por lo mismo, tú cuando dijiste en un momento atrás, esta reforma tributaria a propósito de la tributaria, no recauda más, no, de hecho está recaudando más recursos. Hay una mayor recaudación que se va a destinar a educación. Yo comparto contigo que pueden haber sido los instrumentos deficientes, y por eso partía lavando la columna de Andrés Velasco, me parecía que era pertinente en cómo se planteaba. Ahora, que también plantea reemplazo en huelga, y te quiero decir más, yo también coincido con Alberto Bayol de que muchas de estas reformas, y lo quiero decir honestamente, antes que me reten por WhatsApp mañana mismo como me pasó la otra vez, pero yo el otro día dije que esta reforma laboral consideraba que era insuficiente, porque solamente hace referencia a los derechos colectivos y no vuelve a revisar el contrato individual de trabajo, y muchos aspectos que de tipos contractuales que hoy día definitivamente no están contemplados y resguardados por las normas de protección que establece el Código Laboral, y en ese sentido me parecía que era pobre. Yo concuerdo con Alberto. ¿Por qué no podemos ir más allá que eso y pensar en otras tantas cosas? El mismo tema de la Asamblea Constituyente o de la necesidad de un plebiscito. A mí me parece que somos incapaces como de mirar un poco más allá del corto plazo, y ¿qué va a pasar con Chile en 20 años más? Siento que hay un déficit que lo tenemos nosotros y por cierto la oposición. Lo que tenemos que resolver en este corto plazo es que nos quedan 5 minutos de programa y no quiero dejar pasar el tema de la crisis en la Iglesia Católica y de lo que viene en el Te Deum el 18 de septiembre. Hernán, ¿te parece que es un tema de interés público o de discusión pública lo que ocurra en la Iglesia Católica y concretamente el Te Deum? Tengo sentimientos encontrados frente a esa pregunta, porque por un lado creo que no tiene interés público porque tiene que ver con el credo y la fe de las personas. La Iglesia Católica es una más dentro de un Estado laico. Son dos instituciones que están separadas del año 1925. Si dos cardenales se mandan mail, digamos, para establecer si un señor debe o no entrar a una comisión en el Vaticano, me parece que es un asunto entre privados. Y ese sería un punto para poder decir que me llama un poquito la atención el nivel que ha tenido el tema. Pero entiendo, por los eventuales delitos que además aquí podrían haber involucrado, ¿cierto? Y encubrimiento de la posibilidad de que el sacerdote Fernando Caradima respecto de una serie de personas, todos conocemos la historia, y que parte de la Iglesia institucionalmente haya encubrido a ciertas personas. Esa dimensión del debate sí me parece que es muy relevante, sí me parece que es importante que se le dé una explicación ante la ciudadanía, y sí creo que hay ciertas personas que le están, yo dicho sea de paso soy ateo, así que tampoco tengo muchas velas en este entierro, pero sí creo que los católicos se tienen que cuestionar bien qué ocurre con las autoridades de su propia iglesia, si ellos consideran que son un referente moral, si son, ¿cierto?, los pastores que guían a estas ovejas, algo están haciendo muy mal. Y por lo tanto, me parece que es una cuestión interesante, al menos de abordar, que el rol de Sati respecto al Te Deum, porque está evidentemente cumpliendo una cuestión ya más republicana, porque es una tradición que tiene que ver con la historia de nuestro país. Perdón, y dicho eso, ¿debería Sati hacer el Te Deum y deberían las autoridades de la República ir a ese Te Deum? Respecto a lo primero, eso es un asunto de la Iglesia, por lo tanto pero si yo, no me pronuncio, pero si yo estuviera en la posición, optaría por no ir. ¿Laura?
A ver, yo la mañana conversaba con el profesor Salvador Millaleo, que es profesor compañero mío en la Universidad de Chile, y él me decía que el carácter público o no de estos correos, o privado o no de estos correos, está puesto en duda, toda vez que se hablaba del nombramiento de un cargo, entre comillas, que tiene un carácter de público, como el capellán de La Moneda, y toda vez que tenía que ver también con la comisión de estos ciertos hechos ilícitos, y porque además las iglesias en Chile son corporaciones de derecho, son corporaciones que están avaladas, personas jurídicas de derecho público, de hecho, tienen la facultad de suscribir matrimonios antes que de inscribirlo en el registro civil, etcétera. Entonces, en ese contexto no tengo tan claro el debate sobre la intromisión o no en correos, si tienen el carácter de privados o no. Y sobre lo segundo, yo como católica practicante, la verdad es que siento que de nuevo las instituciones tienen este problema de élite que tantas veces hemos hablado, de que muchas veces los ciudadanos o la base de la iglesia, que somos todos, no nos sentimos representados por la curia, y particularmente cuando se da esta contraposición entre un cura o como tipo una iglesia que sí nos representa, como la iglesia de Berrío, de Puga, de Pepe Aldunate o de otras. Pareciera ser, yo sé que después en Twitter me van a recriminar todos, que existen muchas iglesias, da la sensación cuando existe solo una, de que existieran muchos diferentes tipos de iglesias, y la verdad que yo no me siento representada ni por lo que hizo Sati con Errázuriz, ni por el tipo de comunicación que se mandaron entre ellos, ni por el cubrimiento de la iglesia católica por abusos de pedofilia y la tardanza con que han pedido perdón. La verdad que no me siento representada por la iglesia que no está en la calle, con los más pobres, con los trabajadores y con los necesitados, y siento que esta iglesia debiese seguir de mejor forma el mensaje del Papa Francisco, cuestión que no está haciendo hasta la fecha. ¿Debe hacer el Te Deum Sati y deben ir las autoridades? Yo creo que no debiera, comparto con Matías Walker que él debería prescindir de hacer el Te Deum, y respecto de la actuación de las autoridades, la verdad que hace tiempo que dejé de opinar al respecto. Bernardo. Mira, yo creo que los mails son feos, ¿no? Y ahora, y creo yo tengo la solidaridad total con la víctima, y por supuesto que todo encubrimiento es más que condenable. Ahora, yo creo que el Te Deum mismo yo lo veo como una institución más bien republicana, ¿no es cierto? Donde estamos celebrando a Chile, no estamos celebrando a personas, y por tanto me parece que es el lugar para encontrarnos todos, o por lo menos que las autoridades todos se encuentren, no nosotros supongo, pero las autoridades, y asistan, independiente de que lo haga, porque lo hace como jefe de la iglesia, no lo hace como persona natural. Si yo estaría de acuerdo que no fueran a comer con Sati a su casa, digamos, pero creo que como institución es institución. Ahora, yo quiero sí decir una última palabra sobre lo que estábamos hablando de la reforma laboral. Yo creo que el problema central no es un problema político, no es un problema entre la derecha y la alianza aquí. La discusión de la reforma laboral no es política, es técnica. Y la prueba es que la mayoría de los técnicos de la nueva mayoría están pidiendo cambios y el gobierno no los escuchó. Y la DC no está cumpliendo el rol moderador que le corresponde dentro de la coalición, y el ministro Valdés está siendo responsable de no sacar adelante una buena reforma, habiendo tenido todas las posibilidades para hacerla, porque tenía todo el apoyo en las encuestas y tenía todo el apoyo dentro de la coalición. Alberto. La crisis de la iglesia es muy importante porque la crisis de la élite que estamos viendo hoy día comenzó fundamentalmente con el caso Caradima. Es su primer hito de crisis de la élite. Y ese hito fue muy importante porque cuando cae la iglesia en legitimidad durante el año 2011, la iglesia no puede mediar lo que siempre hacía en la transición, que eran los conflictos sociales. Aparecen movimientos sociales, la iglesia no sirve para mediar. De hecho, los estudiantes se demoran 5 minutos en despachar a la iglesia y decir no tiene pertinencia en esta discusión, cuando el 2006 había sido el corazón de la discusión. Bueno, resulta que hoy día la iglesia, que había recuperado gran parte de eso gracias a Francisco, el Papa Francisco, llega y resulta que está nuevamente en una crisis, hoy no moral, no tan impactante como el caso Caradima, pero sí una crisis más profunda desde el punto de vista político, donde los cimientos más relevantes de la iglesia se ven cuestionados. Esta es una crisis relevante para el momento histórico que está viviendo Chile, es delicada para la élite, es difícil de administrar. Sati hace algo que es bastante inteligente, que es una buena elección para Michelle Bachelet, que es no renunciar a nada, va a hacer el Te Deum, ¿ya? Va a ir con todo, y probablemente haga comentarios lo menos anodinos posible para mostrar que él está dispuesto a seguir en la suya, pero lo que está claro es que él va a morir en esa jugada. No sabemos cuánto tiempo se va a demorar, pero eso se acabó, o sea, no cabe ninguna duda. Pero cuánto se demore en morir es muy importante para el grupo conservador que está detrás de él, porque cuanto se demore en morir puede significar que quien llegue después a reemplazarlo
sea alguien de la misma fila y no tenga que haber cambio de mando. No nos olvidemos que la Iglesia chilena no vivió cambio de mando. Llegó el Papa Francisco al Vaticano, que es el progresismo dentro de la Iglesia, y acá no llegó. Sí. No solo no llegó, sino que se tramó una persecución en contra ¿ya? De los grupos progresistas. Por tanto, es muy importante lo que vaya a ocurrir justo después de esta jugada de Zatti de vender cara su derrota. ¿Te parece una estrategia inteligente políticamente, digamos, sí. redoblar la apuesta? Sí, obviamente es inteligente políticamente, es un Maquiavelo fino, pero... Parece que mientras más se alargue va a ser mejor. Va a ser mejor para él. Yo tengo la impresión contraria. No, porque es más desgastado, él va a quedar mucho peor desde el punto de vista moral, pero políticamente va a sostener a su grupo. Va a demostrar de que su grupo puede aguantar y puede ser alguien que lo reemplace, alguien de su propio lote. Porque si esto es traumático, es rápido, es violento, ya le va a pasar lo mismo que a Peñalillo, que lo sacaron a él, pero no pusieron a nadie del lote, sino que pusieron del lote contrario. Entonces, la comparación. Bueno, si es lo mismo, si es lo mismo. Lo que pasa es que uno es un fusible rápido y él quiere ser un fusible lento. ¿Cuál es el rol que tiene hoy la Iglesia Católica en términos de poder? Porque lo veíamos con el caso de este lobby vía Enrique Correa, ¿no? Donde piden que Felipe Berríos no sea el capellán de la moneda, y bueno, Felipe Berríos no es el capellán de la moneda. Hay un caso específico que le influye a ellos. Pero ¿qué tanta importancia tiene hoy la Iglesia Católica en discusiones como la que hay del aborto o en poder, como decía Alberto, ser el intermediario de pronto en demandas de grupos sociales? ¿Es todavía un actor tan relevante como lo fue, no sé, en la década del 90 en Chile, por ejemplo? Disculpa, yo quiero decir que Chile no es un Estado laico. Para empezar, o sea, la Iglesia Católica en Chile tiene un poder tan grande que el Estado laico es nominal y no es real. Y lo que tenemos es una iglesia que interviene en todas las temáticas, no solo culturalmente, sino que además educacionalmente, gracias al financiamiento público, además concurre con su propia fe. Pero toda la iglesia, no solamente la católica. No, la iglesia que influye fuertemente es la católica. Y la Iglesia Católica además, desde Juan Pablo II, tuvo una orientación elitaria. Se dedicó fundamentalmente a la élite, no le importó ya nada más el rebaño. Estaba solamente con los que iban a conducir No, como hacer discutible. Legionarios de Cristo, Opus Dei. Pero eso ha existido siempre. No. De hecho, no ha existido siempre. No, pero antes existían los jesuitas. No, muy breve, un contrapunto. Yo creo que aquí la Iglesia está separada del Estado. Ahora, y más vale que sea, y hay que seguir profundizando eso. Pero sí creo que la Iglesia Católica tiene mucho poder. Debería estar eso relegado a una esfera moral para sus ovejas, y influyen desde muchas maneras en áreas que creo no le corresponden, estoy de acuerdo contigo, y debería aquí haber una cultura bastante más abierta y transparente. Y un último punto, en los últimos años el pueblo evangélico ha tenido un peso cada vez más importante por lo que implican electoralmente. Y ojo que ya hay parlamentarios que se declaran evangélicos, como el señor Moreira y otros. Y eso te habla de un poder que está creciendo respecto a un poder que históricamente está decreciendo. Hernán, Laura, Bernardo, Alberto, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Gracias a ustedes. Esta es la frase que eligieron como la frase de la semana. Nos vemos en 7 días más. Buenas noches. Me da como pena, más que nada, el intercambio de correos que se dio a conocer entre Errázuriz y Zatti, que solo confirma la calaña de personas que son, o sea que no son los pastores que Chile se merece.